Muy buenas tardes ya para todos. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación a CICIP, la invitación a este evento y, sobre todas las cosas, la oportunidad de charlar antes y durante con muchos de ustedes que son generadores de empleo y de valor en la Argentina y además en muchos casos son aportadores permanentes de ideas en la tarea o en la responsabilidad que tenemos quienes administramos políticas públicas de llevar adelante iniciativas. Así que gracias a toda la conducción del CICIP, felicitaciones al nuevo presidente. Y la verdad es que lo escuchaba plantear la crudeza de un año que ha sido muy duro, que está terminando. Y efectivamente, este ha sido un año durísimo para la Argentina y para el mundo. Algunos lo pueden definir como el año de la pospandemia, otros, tal como lo define el Comité de Desarrollo Global, el año de la fragmentación. Otros lo pueden definir como el año de la guerra, el año de los picos de inflación, podríamos agregar acá en la Argentina, el año en el que intentaron matar a un vicepresidente en nuestro país, el año de la pelea política, y podríamos agregar una larga cantidad de cosas que podrían mostrar que claramente nos tocó vivir un año absolutamente duro. Y ayer leía la Carta de Montevideo, la constitutiva de vuestra asociación, y efectivamente aparecía la responsabilidad también del sector privado, de las empresas privadas, para actuar, como dice la Carta, con rigurosa equidad social, tanto frente a sus miembros como frente a la comunidad. Y creo que efectivamente en la tarea de construir valor, de construir patria, de construir nación, en la tarea de desarrollarnos, todos, absolutamente todos, empresarios, trabajadores, Estado, dirigentes políticos, dirigentes empresarios, dirigentes gremiales, la sociedad civil en su conjunto, todos tenemos una enorme responsabilidad. Obviamente la principal es la del Estado, que es quien debe buscar promover el bienestar social y que claramente, de alguna manera, en la Argentina en los últimos años viene fracasando, sin distinción de color político. Y uno podría evaluar mayores o menores resultados, mejores o peores momentos, pero si miramos los resultados de los últimos años, tenemos la responsabilidad de entender que todos, sin distinción, tenemos un pedazo de responsabilidad y todos, sin distinción, tenemos una tarea para construir para adelante. Y en ese sentido, creo que esta es una enorme oportunidad para invitar, no solamente a la dirigencia empresaria, sino a la dirigencia política y a la dirigencia social, a construir bases, separado del proceso electoral del año que viene, bases para un modelo de desarrollo económico argentino. Y creo que esa tarea nos tiene que involucrar a todos, y saludo y felicito la iniciativa del G6, de este Consejo y de muchos otros empresarios que trabajan por estas horas en la idea de construir consensos que permitan sentar las bases para algunas políticas de Estado que trasciendan a cada uno de nosotros y que trasciendan a los sectores políticos y a los gobiernos. Somos conscientes de que más allá del largo plazo, en el corto y mediano plazo tenemos muchos frentes que atender.
que tenemos que tomar decisiones rápidamente, que tuvimos que tomar decisiones rápidamente, pero también que necesitamos seguir tomando medidas que despejen, que disipen la incertidumbre que rodea o que de alguna manera convive con los decisores económicos y con el conjunto de la sociedad toda, y que no nos permiten avanzar. Medidas que marquen el rumbo, medidas que de alguna manera permitan que esos consensos nos den largo plazo y previsibilidad en algunos sectores de la economía. Pero inexorablemente, para contar hacia dónde queremos ir, tengo que hacer un repaso de estos primeros poquito más de 100 días, porque de alguna manera nos obligan a entender el porqué de algunas decisiones, pero sobre todas las cosas nos obligan a pensar el proceso sobre el cual vamos a caminar los próximos meses y el próximo año. Y desde el comienzo de la gestión nos hemos planteado 4 líneas de acción básica, entendiendo que son las imprescindibles para recorrer un camino de solución a los problemas de la Argentina. El primero, claramente, el del orden fiscal. Venimos de un agosto o de un julio de 12,4 de déficit y claramente nos ponía muy lejos de las metas y de los compromisos que Argentina había asumido, y recuperar el orden fiscal y tratar de cumplir los programas, los acuerdos y los objetivos que nos planteamos como gobierno y como país era una tarea difícil, porque obviamente supone sacrificios, supone conflictos y supone dificultades. Pero vamos a cerrar el año cumpliendo el 2,5 de déficit fiscal que nos habíamos proyectado al inicio de año en el proyecto de presupuesto anterior y sobre todas las cosas en el decreto de presupuesto, y además en el marco del programa que Argentina tiene asumido, comprometido con los organismos de crédito internacional. Nos planteamos además en estos 113 días un proceso de garantizar la acumulación de reservas. 776 millones negativo era el resultado del Banco Central en términos de disponibilidad hace nada más que 110 días. Y entonces la tarea de recomponer reservas nos obligaba a tomar decisiones, algunas que pueden resultar incómodas o dolorosas, pero que tienen como objetivo garantizar el funcionamiento de nuestro ente rector de moneda, sin además tener que funcionar como asistente permanente en nombre de la transitoriedad del Tesoro. Como ustedes saben, no solamente tomamos decisiones vinculadas a la acumulación de reservas, sino que suspendimos el sistema de adelantos transitorios para terminar con esa idea de que el Estado se financiaba con mecanismos de emisión. Planteamos además un régimen de promoción de exportaciones. Puede gustar más o menos, tuvo un primer resultado más que exitoso, inesperado para todos. Ahí lo veo al presidente de la Rural, días antes de tomar la decisión, lo charlábamos y aparecía como la duda de hasta dónde podía resultar. Claramente nos permitió mostrar que con los incentivos bien alineados la capacidad exportadora de la Argentina para volver a recorrer el camino de acumulación de reservas está intacta, y que en todo caso lo que tenemos que hacer es trabajar con los distintos sectores para alinear los incentivos sin que esos incentivos terminen representando un impacto o un costo adicional en nuestro funcionamiento interno. Y nos planteamos además un proceso de crecimiento basado en el contexto global. Y me gustaría detenerme un segundo en el contexto global. Porque esa fragmentación de la que habla el Comité de Desarrollo, esa guerra geopolítica de la que se habla en los foros internacionales,
tiene dos costados. Un costado vinculado al dolor que representa la pérdida de vidas, al dolor que representa la batalla económica, que genera situaciones de hambre y pobreza en distintos rincones del mundo, pero también cambia los ejes estratégicos para los próximos 10 años de cuáles son los bienes sobre los cuales el mundo va a disputar. Claramente la batalla o la guerra de las proteínas va a ser uno de los rectores o actores centrales y por eso aparece la agenda de seguridad alimentaria como uno de los temas fundamentales de discusión en todo lo que represente ámbitos o foros de discusión geopolítica y económica. Argentina y Brasil representan el 42% de las proteínas que se producen a nivel global. El continente americano representa casi el 80% de las proteínas que se producen y se consumen a nivel global. Y claramente Argentina y nuestra región tiene una oportunidad en esa agenda. La agenda de seguridad alimentaria que Argentina ha ratificado en los últimos 4 meses no es solamente una declamación, sino que es una estrategia país para desarrollarnos en el marco de una disputa económica en la que la seguridad alimentaria está asociada con la discusión del valor de las proteínas los próximos 10 años a nivel global. La otra gran discusión, la seguridad energética. Muchos de quienes están acá son actores centrales de lo que entendemos que es un cambio profundo en el Producto Bruto Argentino, que es la segunda gran turbina exportadora. Cuando uno mira los informes, no de la Secretaría de Energía, que pueden ser discutibles porque son la mirada de un gobierno, los informes de los analistas más prestigiosos del sector, encontramos con claridad que el impacto del desarrollo a partir de las diferentes medidas tomadas y del contexto internacional nos permiten avisorar que en los próximos 3 años no solamente vamos a dejar de ser importadores en materia energética, sino que la balanza energética va a ser uno de los grandes jugadores de nuestro producto, pero claramente para eso tenemos que transformar en ley y en política de Estado lo que hasta ahora se viene haciendo por impulso de decretos. Decretos que fueron originarios y dieron nacimiento a Vaca Muerta y que en algún momento se suspendieron, generando incertidumbre jurídica, como fue el caso del famoso decreto Chevron, firmado en el 2012, suspendido en el 2016, que nos generó enorme impacto internacional en términos de credibilidad para el desarrollo de Vaca Muerta, pero también en los nuevos decretos que con la libre disponibilidad de divisa, con el canal verde para importaciones, le permiten al sector proyectarse para el 2025-2026 como un ganador en términos de balanza comercial de entre 12 y 15 mil millones de dólares y además tenemos la capacidad de construir las infraestructuras que necesitamos. Y en eso la inversión del sector público, como es el caso del gasoducto, pero también la facilitación del sector público con medidas de promoción de inversión, como ha sido el caso del oleoducto Oldeval, o como puede ser el caso de la ampliación del tanking para lo que es la exportación de combustibles líquidos, son centrales para que de alguna manera tengamos la capacidad dentro de muy poco de exportar ya a Chile en firme, pero en el mediano y largo plazo de pensar que el mercado brasilero y los mercados de otras regiones pueden transformarse en receptores del trabajo argentino si tenemos la capacidad de darnos alrededor del GNL y alrededor de los hidrógenos legislación a 30 años con estabilidad jurídica, con estabilidad fiscal, con estabilidad desde el punto de vista del acceso a divisas que permita que esas inversiones se desarrollen. Entendemos
que el tercer gran desafío que enfrenta la discusión económica y geopolítica está alrededor de los minerales y de los minerales raros. 52 proyectos en este momento en firme, en discusión para el inicio en la Argentina. Todos hablan de la revolución del litio. Yo debo confesarles que tengo una mirada de menor expectativa sobre el litio y de mayor expectativa sobre el cobre, porque entiendo que en la revolución de la tecnología y el conocimiento, el cobre va a ser un commodity imprescindible para todo el proceso de transformación tecnológica y el litio seguramente empiece con el avance de la tecnología a encontrar sistemas de desarrollo que permitan su reciclado más temprano que tarde. Por eso nuestra ventana de oportunidad con el litio es más corta que con el cobre, pero en todo caso lo que tenemos que mirar es que de un lado y del otro de la cordillera hay resultados distintos. Tenemos que promover al sector minero como uno de los grandes jugadores en términos de crecimiento de exportaciones. Ya este año se ha transformado en términos de exportaciones y en términos de inversión en uno de los 5 grandes jugadores de nuestra economía. Y cuando uno mira el impacto de los proyectos y los regímenes a diseñar para tratar de construir infraestructuras y estructuras financieras y estructuras jurídicas que les permitan avanzar, claramente se encuentra con que ahí también hay un jugador central. Y entiendo que en la era de la revolución tecnológica, el cuarto gran actor de la pelea geopolítica va a ser la revolución de la tecnología y el conocimiento y el capital humano como valor central. Y entiendo también que Argentina tiene en el sector de la economía del conocimiento a uno de los 5 complejos exportadores, importante a nivel regional, importante a nivel continental, tal vez más retrasado en términos de oportunidad, no por falta de capital humano, sino por falta de financiamiento para la inversión intensiva de largo plazo, que requiere muchas veces lo que es la inversión tecnológica en términos de construcción de hardware, pero en términos de capital humano estamos en condiciones de ser el primer aportante a nivel regional y uno de los 5 jugadores a nivel global, pero para eso también tenemos que hacer cosas. Y me gustaría repasar, en función de esta agenda, cuáles son las cosas que hicimos en estos 110 días, porque de alguna manera nos permiten pensar hacia dónde podemos avanzar. Primero tomamos la decisión de unificar la coordinación política económica. Veníamos de un Estado que tenía al comercio y a la producción mirando para un lado, a las finanzas y a la hacienda mirando para el otro. Cuando no hay decisiones centralizadas es imposible pensar la estrategia de desarrollo. Y esa fue la decisión que tomó el presidente y que tomó la coalición de gobierno cuando unificamos energía, minería, agricultura, hacienda, finanzas, economía del conocimiento, entendiendo que en la estrategia global Argentina tenía que ir a pelear su lugar. Y entiendo que en ese sentido, tal vez un aprendizaje de estos días y un consejo en la sabiduría de un largo recorrido y en el final de mis pasos de mi carrera política, de alguna manera es transmitir a toda la política que tome conciencia de que las decisiones unificadas del Estado en términos de política económica son centrales para construir un proyecto de desarrollo económico como país. Y creo que esta decisión nos permite pensar entendiendo que a veces la frazada es corta, que administramos escasez y que tenemos que ir tratando de privilegiar a cada uno de los sectores de acuerdo a las oportunidades que tiene la Argentina. Pero además teníamos la responsabilidad de reconstruir nuestro sistema de financiamiento y crédito internacional. Tuvimos que rehacer y readecuar el vínculo
en el marco del programa con el fondo. Cerramos segundo trimestre, vamos a cerrar el tercer trimestre y vuelvo a reiterarle, vamos a cumplir con las metas del programa, tanto en materia de déficit como en materia de acumulación de reservas, porque entendemos que más allá de la opinión política que cada uno de nosotros puede tener respecto de cómo se tomó el crédito y de cuál fue el resultado de ese endeudamiento, los compromisos que toma un país no son de una fuerza política, son de un Estado que es una continuidad y quienes en todo caso tenemos la responsabilidad de administrar, tenemos la obligación de hacer respetar y hacer cumplir la palabra que empeña nuestro país o nuestra nación en cada uno de los foros internacionales. Tuvimos además la oportunidad a lo largo de estos 100 días de rehacer y rediseñar nuestros acuerdos programas con el BID, con la CAF, con el Banco Mundial. No me voy a poner a hacer detalle porque si no me voy a pasar largamente de los 30 minutos que me pidieron que hable, pero lo que quiero que sepan es que en el último trimestre, en términos de resultado final, el aporte de los organismos multilaterales de crédito al fortalecimiento de políticas y de reservas de la Argentina va a terminar dando como resultado neto 4.200 millones de dólares que no estaban previstos inicialmente, que tenían distintas trabas y que son de alguna manera una tranquilidad, una garantía para seguir blindando, para seguir fortaleciendo nuestro mecanismo de acumulación de reservas. Pero hablábamos de la geopolítica y no quiero dejar de marcar que en ese sentido la guerra tuvo un impacto en la Argentina, que no podemos dejar de ponerlo sobre la mesa para analizar nuestra situación del año. Esa guerra tuvo un impacto en el valor de los fertilizantes, en el valor del combustible, en el valor de la energía que importamos, y también en el valor de los productos que exportamos, como los granos. Ese resultado final del año, del impacto de la guerra, nos muestra un saldo neto negativo para la Argentina de entre 3.700 según el fondo, 5.200 millones de dólares según la Argentina, que la Argentina tuvo que hacer como esfuerzo adicional este año, más allá de los esfuerzos establecidos en el marco del programa. Y obviamente, y me tocó participar del Comité de Desarrollo y preguntar quién iba a pagar la cuenta, porque esa es una cuenta que los argentinos estamos pagando por una guerra que no elegimos y que los organismos multilaterales a la hora de definir un programa con la Argentina tampoco los previeron. Y esa es una discusión que como país tenemos que dar porque de alguna manera nos va a permitir plantear claramente que así como asumimos y cumplimos nuestras responsabilidades, también pretendemos que nuestras contrapartes, cuando firman compromisos con cláusulas de incidentes extraños a esos acuerdos, también cumplan su parte, que de alguna manera es la tarea que tenemos que hacer para tener relaciones honestas y sinceras. Pero no lo queremos hacer en el marco del programa para que no digan que Argentina quiere cambiar el programa y empezar a generar inestabilidad, incertidumbre. Lo queremos hacer en el marco del Comité de Desarrollo para que también sean el BID y el Banco Mundial quienes de alguna manera participen en esta discusión, no solo de cara a la Argentina, sino a los que, según el propio Comité de Desarrollo, más de 60 países de ingreso medio, que el próximo año van a tener crisis de deuda producto de las dificultades que está dejando la guerra. Vamos a vivir, lo sabemos todos, un invierno europeo tal vez de los más duros que recordemos después de la Segunda Guerra. Eso de alguna manera también representa para la Argentina la oportunidad
al estar sentada en el G20 e invitada al G7, de participar del debate de cuáles son las herramientas globales que los multilaterales y los países desarrollados imponen como instrumento de solución frente a una guerra generada por terceros. Pero además teníamos una situación, ahí lo veo al presidente de ADEVA, a los poquitos días de asumir me dijo: tenés 3 torres por los vencimientos de septiembre, octubre y noviembre de vencimientos, y pudimos armar un perfil de deuda más adecuado para cerrar el año, a pesar de que, bueno, ustedes saben, cada vencimiento se transforma primero en un riesgo enorme que chorrea sangre, después cuando se resuelve, bueno, lo resolvieron, tenían la obligación. Y así nos pasa en la Argentina con muchos temas. Lo cierto es que despejamos y vamos a cerrar también en términos de financiamiento el 2022 con cumplimiento del programa, sin necesidad de recurrir a asistencia del Tesoro adicional con emisión del Banco Central, porque entendemos que la mejor forma de financiar al sector público es precisamente poniendo al sector público a competir con ofertas atractivas dentro del mercado doméstico, que creo, Adelmo, que es un mercado al que tenemos que hacer crecer, que tenemos que encontrar en los próximos meses más instrumentos de ahorro, más instrumentos de atractivo para los ciudadanos comunes, porque estamos un poquito atrasados y termina siendo más atractivo ir a los monederos virtuales o a productos electrónicos que utilizar los mecanismos del sistema habitual, y creo que si le ponemos cabeza y le ponemos regulación y le ponemos instrumentos que generen confianza entre el Estado y los actores que construyen valor, sé que no estás solo vos, vi a la bolsa de Bahía Blanca, creo que en definitiva podemos construir con nuevos atractivos un nuevo mercado de ahorro que permita a los argentinos también confiar en nuevos instrumentos de ahorro. A pesar de la famosa grieta y de venir de un año con rechazo presupuestario, quiero confesarles que tengo la tristemente célebre marca de ser el único presidente de la Cámara de Diputados desde la vuelta de la democracia al que le rechazaron un presupuesto. Así que para mí en lo personal era un enorme desafío tratar de que el presupuesto 2023 tuviera respaldo, saliera aprobado. Gracias a Dios salió aprobado con un enorme nivel de consenso en el Congreso y de alguna manera nos plantea una hoja de ruta. Nos plantea una hoja de ruta en términos de financiamiento, nos plantea una hoja de ruta en términos de acumulación de reservas, nos plantea una hoja de ruta en términos de reducción de la inflación. Porque, seamos honestos, podemos tener muy buenos resultados en términos de reservas, podemos tener muy buenos resultados en términos fiscales. Si no bajamos la inflación, la incertidumbre no va a cesar. Y el desafío tiene que ser recorrer un camino de reducción de inflación. Ahora bien, uno durante el día está muy ocupado y no tiene tiempo de leer, a la noche recorre opiniones. Yo soy de los que cree en los caminos que se recorren de manera metódica, cumpliendo objetivos, siguiendo un orden, teniendo constancia y venciendo dificultades. No creo en la magia. Uno lee a veces recetas escritas en PowerPoint, que cuando uno las traslada a la sociedad, lo único que encuentra es medidas que tiran 7 millones de personas más a la pobreza, o que plantean una pérdida de valor del 70% de los activos que muchos de ustedes tienen. Digo, para que tengamos cuidado,
porque los que piden una devaluación desesperados están destruyendo el valor de sus compañías. No solamente destruyen el ingreso de los argentinos, sino que también destruyen el valor de sus compañías en dólares. Y de alguna manera, creo que es importante que recorramos un camino de recuperación de reservas, de aumento de nuestras exportaciones, alineando incentivos, pero cuidando el valor y el ingreso de los argentinos. Y eso no es con recetas mágicas escritas en un PowerPoint que destruyen valor e ingreso, sino con un camino metódico. Ya la Argentina vivió muchas experiencias en las que nos decían que con un chasquido de dedos se resolvían los problemas y los problemas se agravaron. Resolver problemas requiere esfuerzo y sacrificio. No requiere solamente soluciones mágicas que aparecen en un día como si fueran morfina, pero que empeoran la condición del paciente. Y lo quiero dejar claro porque me van a ver recorriendo un camino metódico, un camino determinado, un camino esquivando obstáculos o resolviéndolos, pero no facilismo para tratar de resolver problemas hoy que solo patean para mañana y destruyen el valor de la economía argentina y de los argentinos. Ese camino no lo vamos a recorrer. Quiero también plantearles algunas de las cuestiones que sentimos centrales a la hora de avanzar, porque a lo largo de estos meses, inclusive en este salón creo que fue, vivimos ya el impacto de nuevos proyectos en materia energética, como fue Fénix, pero también estamos terminando la licitación del Plan Gas 5. Espero que vengan con buen precio a los que veo sentados en alguna mesa. Hay varios acá. Y entendemos que el año que viene, entre el Plan Gas, el gasoducto, no solamente vamos a tener un impacto enorme en términos de inversión económica, sino en términos de acumulación de reservas. Sepamos que gasoducto terminado, Plan Gas 5 en funcionamiento, son 2.700 millones de dólares menos de compras de energía importada que tiene que llevar adelante la Argentina. Y de alguna manera entendemos que un programa a 5 años le da certidumbre y largo plazo al sector, que sentimos que es central para el desarrollo económico argentino. Creo importante también hablar un poquito de lo que representa el mercado interno en términos de producto y de lo que representa el mercado interno en términos de impacto en la vida cotidiana de la gente. Hace muy poquitas horas pusimos en marcha un programa que tiene incentivos y castigos, que tiene participación de muchos de quienes están sentados acá, que de alguna manera lo que nos permite es promover un régimen de certidumbre para el consumidor sobre 34.000 productos, algunos mejores, otros menos conocidos, pero todos parte de lo que es el consumo masivo de la Argentina. Creo que ese sendero de tranquilidad que de alguna manera empresarios del sector alimentación, del sector higiene personal, del sector producto de limpieza, del sector supermercados, de las cadenas mayoristas, acordó con nosotros, es un sendero que tenemos que recorrer con varios sectores hasta terminar de moldear nuestras expectativas a nuestra realidad macroeconómica. Tengo claro que la inflación necesita de orden fiscal, del superávit comercial, de tasas de interés positivas, de bajo o nulo régimen de emisión monetaria, lo tengo claro.
Pero también tengo claro que muchas veces en la especulación se producen situaciones de aprovechamiento. No voy a volver a contar lo que conté en el Consejo de las Américas, de las toallas por 129 millones de dólares o de las máquinas tragamonedas. Lo que digo es, hay muchos como ustedes que crean valor, pero hay muchos que sobre los problemas que tiene la Argentina terminan actuando como los cuervos, viendo a ver qué carroñan del herido o el cadáver. Y ustedes, de alguna manera, como empresarios, como generadores de empleo y generadores de valor, también tienen que señalar a aquellos que destruyen su propio valor y el de la Argentina, aprovechando los errores de las políticas o los problemas de las políticas públicas. Porque si no termina pasando que conviven en estos ámbitos quienes pagan salarios, invierten en investigación y desarrollo, generan valor, piensan en el mediano y largo plazo, con aquellos que están buscando a ver cuál es el agujero de cada política económica para aprovecharse de los problemas económicos de la Argentina y destruir el propio valor de ustedes. Y creo que en eso también tenemos que empezar a separar la paja del trigo. Y creo que en ese sentido va a ser muy importante en los próximos días la firma de el IGA. Todos hablan del FATCA, pero es el IGA, que es el régimen de intercambio de información automática de personas y beneficiarios finales de sociedades. No solamente de personas. Ayer leí una nota que estaba mal con Estados Unidos. Anoche me mandaron un informe que decía que, no me acuerdo cómo se llamaba, una carta financiera que explicaba cómo eludir el acuerdo que Argentina, casi una promoción del delito, cómo iba al final, ¿no? Decía cómo eludir lo que Argentina va a firmar, invitando a cometer delito. Quiero darle una mala noticia al que lo escribió, que es que, digamos, ese ejercicio 22 ya es tarde. Lo mejor que podemos hacer ahora es sacar una buena ley, promover que esos argentinos que eludieron el blanqueo del 2017, que eludieron a las autoridades fiscales de la Argentina, que no pagaron sus impuestos y los obligaron a que aumentara la presión tributaria sobre aquellos que pagan impuestos, se formalicen, se blanqueen, traigan sus dólares a la Argentina y ayuden a construir valor para el futuro de la Argentina. Porque en definitiva, si no termina pasando que pagan justos por pecadores. Cuando evaden algunos impuestos, crece la carga tributaria sobre aquellos que cumplen. Hay que agrandar la base tributaria sobre la idea de romper los alambres del zoológico e ir a buscar a aquellos que afuera del zoológico eluden o evaden sus obligaciones con el Estado. Y en ese sentido, creo que es muy importante este acuerdo que vamos a firmar en las próximas 2 semanas porque nos va a poner en la oportunidad de que en la Argentina tengamos por primera vez la posibilidad de que aquel que pagó impuestos toda la vida sienta que el Estado lo premia y aquel que eludió toda la vida sea castigado y sirva como ejemplo para adelante para que, agrandando la cantidad de contribuyentes y pescando a aquellos que eluden sus responsabilidades, tengamos la oportunidad de bajar la presión tributaria en la Argentina, que es otro de los grandes desafíos. Quiero, por último, hacer una invitación. El orden fiscal no es una tarea de ustedes, es nuestra. De toda la política, gobierno y oposición. Y la vamos a cumplir. El ser competitivos para acumular reservas es una tarea que podemos construir juntos y la tenemos que construir juntos. El tratar de cuidar nuestras reservas también
Es una tarea centralmente nuestra, pero que de alguna manera requiere de que la construyamos juntos. Y el desarrollo con inclusión de la Argentina es una responsabilidad de todos. Yo quiero invitarlos a que construyamos la idea de que en la Argentina gobierne quien gobierne. El equilibrio fiscal, el superávit comercial, la competitividad en términos de exportaciones, la acumulación de reserva y el desarrollo con inclusión sean valores que nos sirvan para cimentar, para construir acuerdos para los próximos 30 años, para que de una vez por todas, de los errores y los fracasos que traemos de nuestra historia, podamos aprender para dejarle un futuro mejor a quienes nos suceden en las futuras generaciones. Muchas gracias.